Cordiales saludos, estimados señores estudiantes. Vamos el día de hoy a empezar a trabajar cada una de las actividades que hemos tenido en estos días ya trabajándolas. Vamos a poder poner en práctica, eh, sin dejar de lado recordar lo que eh, ya hemos estudiado y cada una de estas eh, relaciones de las lógicas del pensamiento que hemos venido eh, coordinando con ustedes académicamente, pues ya ponerlas en práctica para que cada uno pueda asegurar, pues en este caso, su proceso máximo como es el puntaje requerido, ¿no? Que es en este caso que nos mueve como objetivo primordial en todas estas capacitaciones que hemos venido recibiendo. Pero no sin antes, vamos a empezar primero a relajarnos, cada uno de ustedes en sus hogares. En esta relajación, nosotros ¿qué buscamos? Buscamos que ustedes pues tengan el menor tipo de inconveniente que les pueda perturbar en sus domicilios, ¿no? En este caso, vamos a realizar un proceso de respiración, vamos a soltar y nos vamos a relajar. Vamos a pensar en estos momentos, pues, que estamos en un lugar de paz, de tranquilidad. Sé que cada uno de nosotros estamos en las casas, pero debemos de pensar que estamos en un lugar, en el lugar que a usted le considere más paz. A uno de pronto al lado de un río, a otros de frente de una playa, a otros, pues, en distintos lugares, ¿no? Aunque a veces la incomodidad del caso, pues, hace que nosotros no tengamos ¿cómo que se llama? Ese momento difícil, no dejarlo de percibir, pero también logremos entender que el camino hacia el éxito cuesta y que ese camino pues solamente lo aseguramos si cada uno de nosotros ponemos el empeño debido, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, señores estudiantes, vamos a hacer una primera relación causal de todo lo que hemos visto, ¿no? Vamos a empezar primero con las experiencias. Vamos a realizar qué hemos revisado durante todo y cada uno de estos días, eh, ¿cómo se dice? Unificando esos criterios para poder llegar a la práctica que nos conviene. En este caso voy a compartir eh, para que ustedes puedan percibir y así volver nuevamente a recordar en esta parte, repito, lo que hemos trabajado, ¿no? Empecemos, ¿no? Repito, relájense, eh, piensen que están en un lugar tranquilo y tomen sus apuntes. Los apuntes que ustedes tengan en sus domicilios, ténganlos en las manos para que podamos empezar esta relación laboral del día de hoy. Bueno, primero empecemos con la lógica de la observación, ¿no? Vamos a hablar de la lógica de la observación, vamos a empezar a relacionarnos, vamos a empezar a ver qué es lo que nos acontece en este proceso, ¿ya? Primero, observemos lo que nos dice aquí, este proceso básico que ya lo revisamos en días anteriores, como cuál es la observación y la descripción. Uno de los principales procesos dentro de la observación y la descripción es llegar a establecer las variables. Hemos venido hablando durante todo este proceso qué es una variable. La variable está intrínsecamente en todo lo que nos rodea, en la vida, en cada uno de los procesos que nosotros encaminamos. Por eso se llama procesos lógicos del pensamiento. Las variables son aquellas cosas que nosotros podemos darle una, una unidad de medida. En este caso pueden ser unas variables cualitativas o unas variables cuantitativas. Cuando hablo de las variables cualitativas, no estoy hablando de una unidad de medida como tal numérica, pero sí estoy hablando de una unidad de medida sensorial. ¿Por qué digo sensorial? Porque podemos, por ejemplo, que nos podemos observar en la pantalla, el negro, el rubio y el castaño. No es una variable que podemos contabilizar, pero sí es una variable que podemos observar. Entonces, las variables, en este caso, cualitativas, tienen que ver con la parte sensorial. ¿Cuáles son las partes sensoriales, no? En este caso, los 5 sentidos que tenemos los seres humanos: la vista, el olfato, el gusto, la escucha y, en este caso, también la observación, ¿no? Entonces, cada una de estas lógicas del pensamiento se relacionan con, en este caso, la variable cualitativa que tienen que ver con la parte sensorial. Ahora ustedes dirán: "Profe, pero ¿cómo las personas que tienen discapacidades pueden ser?". Pero resulta eso, ¿no? Que las otras partes sensoriales del ser humano, que en este caso
son limitadas, pues se desarrollan las otras, ¿no? Si no podemos escuchar, podemos observar. Si no podemos hablar, podemos observar y podemos tomar una situación. Si no podemos observar, podemos escuchar o tomar en este caso el braille. Cada una de las situaciones que se nos presente, pues siempre hay una adaptación. Y en este caso, pues como no tenemos ese tipo de situación, pues se trabaja de manera con lo que tenemos a la mano. En este caso, con lo que estamos trabajando, con los cinco sentidos, ¿no? Bueno, continuemos entonces. Ahora, las variables cuantitativas sí son aquellas que las podemos cuantificar o enumerar. En este caso, por ejemplo, el peso, la estatura, son todas aquellas variables que sí las podemos cuantificar. ¿Ok? Entonces, recordando primero, repito, haciendo el proceso de las experiencias. Hemos hablado acerca de las variables, ustedes la han visto durante todo el proceso de su vida educativa y de su vida personal. Por ejemplo, fuimos niños, fuimos adolescentes, ahora estamos ya entre la etapa de la adolescencia y de la adultez, ¿no? Y a su vez nos han puesto una edad, pues para llegar a terminar el colegio tenemos que tener a veces entre 17 y 18 años, o para pisar o estar en el colegio debemos de tener 11 años, luego para estar en la universidad una edad. Entonces tenemos tanto unas variables cualitativas como cuantitativas. Entonces, esa es la lógica del pensamiento, que tanto se aplica a los procesos tradicionales de la vida como también a aquellos procesos que son educativos y formativos. En este caso, en la lógica verbal de lo que estamos hablando, las variables no van a tomar, en cierto modo van a tomar tanto variables cualitativas como cuantitativas, porque vamos a leer. Vamos a estructurar la situación que nos plantea esta lectura y luego tomar esa variable de solución. Pero recordemos que para llegar a esa variable de solución tenemos que primero hacer una relación y comparación. ¿Qué debemos establecer en esa relación? Si el texto nos pide que nosotros debemos de leer aquellas cosas que, por ejemplo, pueden ser como relación que se expresa entre igualdad o diferencia, entre semejanza, entre lo que el texto me propone. Recuerde que también para establecer esto debemos hacer una lectura ordenada, tranquila, aunque en las preguntas, por eso se adquiere la práctica. Ahorita nosotros estamos en un proceso de estudio y podemos tomarnos el tiempo de la lectura, pero ya cuando estemos en la pregunta, cuando estén en el día del examen, tenemos que actuar rápidamente y leer de una manera un poco más ágil y establecer las variables que me van dando el problema para luego yo tomar esa decisión. Por eso es que primero experimento, luego reconozco, luego comparo y luego aplico. Entonces, si nosotros continuamos en este proceso, vamos a establecer que, repito, la relación. Lo primero es la relación de la variable que nos va a tomar todo el proceso y que nos gira o que nos hace llevar dentro de la lectura. ¿Ok? Entonces, y establecemos esas comparaciones entre lo que se parece, lo que no parece y a su vez, si tengo en la evaluación las cuatro opciones, ¿qué debería hacer después de la lectura rápidamente? Tengo que relacionar cuál sí está directamente con la variable que me está pidiendo la pregunta. ¿Cuál es la relación? Y la que no está relacionada, ¿qué es lo que hago? Descarto. Y eso me permite tener menos opciones. Por eso es que en la clasificación, como lo dicen en la lógica de lo que hemos hablado, ¿qué me permite? Separar en grupo entre lo que sirve y lo que no está relacionado a la variable objeto de estudio. Me ayuda a simplificar, a organizar mis ideas rápidamente, porque lo que necesito en ese momento es tiempo. Entonces, yo tengo que reducir ese tiempo. Tengo que, en este caso, trabajarlo. Entonces, me permite tomar una clasificación, en este caso, de todas las cosas que rodean el problema y separar lo que no requiero, ¿no? Entonces, basado en eso, también tengo que hacer el análisis de lo que la pregunta me está pidiendo. El análisis significa desmenuzar en partes cada una de las ideas que están allí y verificar cuál es, repito, la observación, la relación y la clasificación, para separarlo en partes en cada una de las que funcione. Por ejemplo, vamos a tomar aquí uno de lo que ya hemos practicado, ¿no? En este caso tenemos aquí un ejemplo que nos dice,
Si tomamos un objeto, en este caso el celular, y lo vamos a tratar de escribir, el texto nos va a proponer muchas cosas de texto, pero la pregunta específicamente nos va a decir cuál va a ser la relación que nosotros queremos encontrar, esa relación que nos va a permitir ordenar, ¿no? En este caso, como dice, lo primero de la síntesis, definir el propósito. Entonces yo tengo que ver lo que la pregunta me está diciendo. Tomar esa variable que me pregunta y definir los análisis que voy a hacer, si están dentro de esa lectura. Y tengo que, como dice el punto número 3, agotar todos y cada uno de esas variables que me da hasta llegar a encontrar la solución y descartar lo que no me sirve. Porque ahí cuando no me sirve alguna situación dentro de la pregunta, yo paso al siguiente proceso lógico, que es la síntesis. En la síntesis, yo ya repito, integro, si me del A, B, C, D, entiendo que 2 no se integran a la pregunta o a lo que me está diciendo la variable rectora, yo ya tengo que identificar que la A y la B pueden ser las posibles opciones. Entonces tengo que sintetizar, nuevamente leer la variable que me está pidiendo y definir la relación que existe en cada día para darle un todo significativo. Por ejemplo, tenemos aquí, en este caso, una práctica de ordenamiento de palabras, ¿no? Y tenemos que definir la traducción de cada una de ellas a un modo coherente. Por ejemplo, la primera dice, 4 la tiene roja, cuartos y casa. Debemos armar una literatura lógica, ¿no? En este caso, una oración lógica debe de primero tener relación, debe de tener una clasificación que vamos a hablar, en este caso tenemos por ahí una casa, entonces no podemos decir varias cosas, sino que tenemos que definir, ¿no? Y también debemos acordarnos aquellas cosas que nos dice que una oración debe de tener sujeto, verbo y complemento. En este caso, podemos definir que la casa tiene 4 cuartos o tiene la casa roja tiene 4 cuartos. Así se ve cómo podíamos llegar a una conclusión de que cada vez que íbamos uniendo las palabras no tenían coherencia. A veces estas expresiones pueden sonar como admiración, pueden sonar como una pregunta, cuando se debe hacer es una afirmación. Repito, si ordenamos la primera, podría decir, la casa roja tiene 4 cuartos. Entonces ahí obtenemos ya una respuesta lógica. Pero bueno, mira, avancemos a la siguiente. Me dice, del se comió abuelo perro, el comida la. Entonces, mire, tenemos también una respuesta aquí también un poco subjetiva, porque podríamos decir dentro de la oración que el abuelo se comió la comida del perro, pero la lógica nos lleva a que el ser humano no debe de comer comida de animales por su sistema digestivo. Pero lo lógico sí sería que el perro se comió la comida del abuelo. Entonces, porque el perro sí lo puede hacer. Entonces, a ese tipo de lógica, que aunque suenen iguales, hay otros complementos que la variable rectora me dice que debo de pensar lógicamente. Debo analizar, debo sintetizar, y para llegar al análisis y para llegar a la síntesis tuve que hacer una clasificación entre seres vivos y, perdón, entre humanos y animales, y que no podemos, aunque podamos alimentarnos, no podemos tener la misma alimentación por nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces ahí viene ese sinnúmero de situaciones que debemos analizar y que le llevamos también como especie de ordenamiento, que es la causa-efecto dentro del proceso de esta sintetización de los procesos lógicos del pensamiento dentro de la lectura. ¿Ok? Entonces, con este refresh que hemos tenido, con este reconocimiento, con esta parte de la conceptualización, pasamos a la aplicación. ¿Ok? En este caso vamos a ver una de las primeras preguntas. ¿Sí? Como podemos observar, déjenme subirles un poco el zoom para que ustedes puedan ver, puedan analizar la situación. Sí, creo que ahí se puede percibir. Entonces tenemos lo siguiente. Por ejemplo, dice, complete la siguiente analogía. Déjenme mover esta paginita para poder trabajarla, ¿ok? Dice, completemos la siguiente analogía. ¿Qué es analogía? Partamos de la idea primero porque hay que establecer en este caso la relación causa-efecto y la variable. En este caso vamos a trabajar con la variable analogía. La palabra analogía tiene que ver con la similitud, ¿no? Lo que se asimila, lo que está parecido o lo que acontece. Entonces, tenemos el espacio y dice es A nota como libro es A. Entonces,
Cuando hablamos de las palabras notas, ¿ok? Podemos decir notas de calificación, nosotros anotamos por ahí en algún ladito. Y al otro lado dice como libro es A. En el libro, ¿qué podemos o qué contenemos? En el libro obtenemos páginas, obtenemos letras, obtenemos historia, cada una de ellas. Entonces tengo que ver que debo existir una relación con las partes que están abajo con las de la respuesta y valorar lo que sirve y lo que no me sirve. ¿Ok? Entonces, orquestación, versos. ¿Sí o no? En los libros podemos encontrar versos, pero la palabra orquestación todavía me puede sonar a que puede ser una orquesta, si, dependiendo si dentro de mi léxico encuentro la palabra y la relaciono, si no, la mantengo en un momento instantáneo hasta que encuentre la relación. Paso a la siguiente, partitura, palabras. ¿Qué es la partitura? La partitura es la donde nosotros podemos leer, donde están, ¿qué cosa? Las notas del pentagrama, ¿no? En este caso, el libro es a palabras, entonces como que ya empieza a haber una relación. En la siguiente, ritmo. Ritmo es a notas. Sí puede haber una relación, pero el ritmo es como más de un compás. Pero los títulos están dentro de las escrituras y todavía eso, dentro de la relación comparación, se van fuera de la situación, dentro de la relación y ordenamiento, está fuera de la causa-efecto. Entonces, ahora vamos a la siguiente, el pentagrama. ¿Qué pasa con el pentagrama? Decimos que el pentagrama es las líneas divisoras o el lugar donde podemos escribir las partituras, ¿no? Donde podemos escribir las notas. Y los libros es a letras. También puede haber una relación. Entonces, como que entre la B y la D existe una relación y la A y la C son aquellas que puedo excluir. No existe una relación. Entonces, paso al siguiente análisis. Repito, el pentagrama es macro, en este caso el libro no, en el libro no solo se contiene la letra. Entonces, descartando esa opción, la respuesta coherente sería partitura. ¿Por qué? Porque en la partitura es donde yo leo, ¿qué cosa? Las notas musicales. Y en el libro que encuentro es donde están las palabras. Entonces, existe esa relación causa-efecto en cada una de ellas. Y sería la coherente. Paso a la siguiente, vamos avanzando en este proceso de ordenamiento de palabras y de las lógicas que hemos estudiado. Paso a la siguiente pregunta, me dice, seleccione del grupo de palabras cuál es la que mejor le da un sentido completo al texto que sigue a continuación. Recuerde cuál va a ser la relación de la variable, darle sentido completo a todo lo que está allí. Nos dice, de los espacios de Nadia, solo conservo uno, el único de ser salvado, porque en él hay varios versos de gran lucidez, fuerza y emotivo. Entonces, primero, hablo de la opción A, libros y fácil. De pronto, sí está relacionado dentro de la relación de la causalidad que nos da la variable, pero todavía la mantengo. La siguiente, versos. Recuerde que en la lectura me está diciendo por qué en él hay unos versos. Entonces, si yo digo de los versos de nadie solo conservo, estoy repitiendo. Entonces, como que esa todavía la puedo dejar un poco más descartada dentro del proceso lógico de las comparaciones, porque estoy repitiendo palabras dentro de una misma oración, y lo cual hace pues que no tenga como coherencia. Como decíamos antes de la comida del perro se la comió el abuelo y el abuelo no se puede comer la comida del perro. Poemas merecedor. En este caso, ¿qué podemos decir? Dice, de los poemas de nadie solo conservo uno, el único merecedor de ser salvado. Hasta ahí tiene una mayor lógica que lo que está entre la A y la B. Y dice, de los recuerdos. Cuando hablamos de los recuerdos, con esa simple expresión, la puedo descartar. ¿Por qué? Porque los recuerdos no son versos, porque en él hay unos versos de gran lucidez y eso no lo puedo conservar. Los recuerdos, recuerden que son una variable cuantitativa que a su vez no se la pueden, a menos que estén escritas. Y si están escritas, pueden ser un libro o pueden ser poemas, no pueden ser recuerdos. Entonces descarto esta, descarto la segunda y me quedo con la primera y la A y la C. En este caso, por descartes, me iría con la C. ¿Por qué? Porque de los libros de Nadia solo conservo uno, el único fácil de ser salvado, porque en él hay versos de lucidez y de fuerza emotiva. Entonces, el único de ser salvado no es una calificación. ¿Por qué? Porque de los libros
de Nadia solo conservo uno, pero si de los poemas de Nadia solo conservo uno, puedo decir que sí, y que es el único merecedor, porque se pueden dañar los demás, pero es la calificación. Entonces, dentro de la relación de esto, la respuesta coherente sería poemas y merecedor. ¿Por qué? Repito, porque dice de los poemas y por qué no de los libros, porque no puedo tampoco tener varios. Y dice la pregunta, seleccione el grupo de palabras que mejor complemente el sentido del texto, el sentido del texto que siga a continuación. Si le pongo libros, dice el único fácil, estoy calificando, ¿sí, no? En este caso, estoy calificando qué cosa, el conservar, pero la expresión no busca calificar ese libro, lo que busca es calificar todo un sistema de situación. Entonces dice, de los poemas de Nadia solo conservo uno, yo lo puedo conservar, el único merecedor de ser salvado. Entonces ahí tengo la mejor relación lógica en este proceso de análisis y síntesis. Pasamos a la siguiente. Un ratito, disculpe que se me movió aquí, en este caso, esta situación. Paso a la siguiente. Me dice, seleccione la interpretación más apropiada del refrán. Vamos a hablar qué es un refrán. Un refrán es un dicho, ¿sí o no? Vamos entonces a esa variable. Un dicho, ¿qué es un dicho? Algo que se menciona para establecer una relación causa-efecto de que si pasa esto o si se genera esto, se hace esto. Entonces, si yo tengo un reloj, ¿qué observo? La hora, una relación causa-efecto. Entonces tengo que tener esa variable en cuenta. Es relación causa-efecto que viene siendo desde arriba en cada una de ellas. Por eso hemos hablado de estos procesos lógicos del pensamiento. Compara, relaciona, observa, analiza, sintetiza para llegar a esa conclusión. Entonces dice, nadie pierde jugando lo que ganó cavando. Entonces, ¿qué nos da a entender este dicho? Que aquel que ha trabajado, como dice en esta parte de aquí, ganó cavando, significa una relación de causa-efecto, trabajó y se lo ganó. Entonces, en este caso, cavando, que es hacer de pronto una zanja, alguna situación, se ganó por hacer ese trabajo. Si usted se lo ganó, si usted le costó esfuerzo, usted muy poco lo va a querer perder en juegos de azar. Entonces, vamos a descartar las opciones que no me sirven para establecer esa relación causa-efecto de lo que hemos venido hablando, ¿no? Análisis y síntesis entre las relaciones existentes. Dice, sugiere que jugar puede llevar a perder lo que se ha obtenido de manera fácil. Entonces, descarto. ¿Por qué descarto? Porque ganó cavando, hay un esfuerzo y no es una manera fácil. Opción eliminada. B. Se refiere a que cavando puedo encontrar algo valioso que se puede perder al jugar. Otra vez, ¿por qué la descarto? Porque dice se puede encontrar. Recuerde que usted está trabajando. La variable del trabajo no significa que lo puede encontrar. Usted está haciendo un esfuerzo y por eso le van a pagar. Entonces, A y B se descarta. C, implica que todo lo ganado con esfuerzo se puede perder jugando. Ok, ahí ya puede existir una relación y la mantengo como una posible alternativa. Y la siguiente, me dice, indica que nadie está dispuesto a arriesgar a perder algo que ha obtenido con mucho esfuerzo y trabajo. ¿Ok? Y dice, indica que nadie está dispuesto a arriesgar, a perder algo que ha obtenido con mucho esfuerzo y trabajo. ¿Ok? También es indicada. Entonces, vamos a ver, vamos a descartar, vamos a encontrar esa relación. Dice, la C dice, implica que todo lo ganado con esfuerzo se puede perder jugando. Entonces, cuando también repito la palabra que dice acá arriba, se puede, y la palabra se puede, entonces existe no esa relación, porque acá está una afirmación, dice que nadie pierde jugando lo que ganó cavando, es decir, lo que usted le costó esfuerzo, muy poco se va a querer despreciarlo, muy poco lo va a querer arriesgar. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta indicada? Va a ser la D, porque nadie, dice, indica que nadie está dispuesto a arriesgar algo que ha obtenido con mucho esfuerzo. Usted lo ganó con mucho esfuerzo, ganó cavando, por ende la opción sería la más lógica, esta. Vamos a la siguiente, mis estimados estudiantes. Espero que hasta aquí, pues, primero veamos la relación que hemos tenido, ¿no? De este trabajo. Repito,
Hay que obtener la variable. Hagamos una pausa, ¿no? Refresquemos. Variables, variables, variables y variables, tal como hemos visto en matemática, lo vemos en lengua, lo vemos en la vida cotidiana. Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. En este caso estamos hablando de variables cualitativas porque estamos estableciendo una relación causa-efecto, pero no numérica. Estamos hablando de esfuerzo. Estamos hablando de palabras, estamos hablando de relaciones lógicas, estamos pasando por un proceso lógico del pensamiento en donde comparamos. Repito, ¿qué comparamos? La variable que me pregunta. ¿Con qué la comparo? Con las opciones que están allí. Y esas opciones que me van a permitir encontrar la mejor. Esas opciones que a su vez me permiten dar respuesta a lo que me pregunta. Entonces, esa variable es la que me va a llevar como ente rector. Entonces, establezco las relaciones de cada una de las posibles soluciones con la variable. Analizo y sintetizo para organizar y finalmente tomar esa relación. Entonces, pasa en nuestra vida cotidiana. Si tenemos un problema, lo relacionamos, lo comparamos, lo analizamos, lo sintetizamos y llegamos a la parte final. Siempre pongo a veces este ejemplo. Ustedes quieren movilizarse de un punto A a un punto B. Variable, movimiento, traslado. Opciones, A, B, C y D. ¿Cuál? A pies, moto, taxi, bus y hasta el auto propio. Que me pregunta cuál es la más económica. A pie me va a causar esfuerzo. Es la más económica, no voy a gastar dinero, pero dependerá de la distancia. Moto implicará la gasolina que voy a gastar como en el carro propio. Bus sería una de las opciones más viable porque a fin de cuentas puedo caminar tramos cortos al estacionamiento, pero pago un módico valor. Entonces, ahí dependerá de las otras variables que ustedes disciernan o que le pongan a la estructura del proyecto y que ustedes pues quieran movilizarse, ¿no? Entonces, continuemos, ¿no? En esta lógica y descarto las que me sirven de las que no me sirven. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, esta es una pregunta un poco más es una pregunta un poco más larga, más estructurada, hay que leer. En este tipo, como ya he venido diciendo, ¿no? Voy descartando, voy avanzando para tener una lectura y hay que practicar, practicar para obtener ese adiestramiento. En este caso, me dice, en agosto de 1911 hubo, perdón, literal, hay que leer literalmente y con las pausas y contenido, disculpen la situación, pero hay que leer, para poder entender hay que leer y respetar las reglas gramaticales, los puntos, los comas y las expresiones, ¿no? En agosto de 1911, un alzamiento obligó al presidente Alfaro a renunciar y a partir al exilio en Panamá. Fue reemplazado por Carlos Freire Saldumbide primero y por Emilio Estrada después. Como presidente constitucional, ambos del bando placista. El nuevo gobierno, empero, no duró por el inesperado fallecimiento de Estrada. Es entonces cuando Alfaro, septuagenario, ya vuelve desde Istmo a Guayaquil, donde había dado un golpe militar su partidario, general Pedro J. Montero, el tigre de Bulubulu. La guerra civil se encendió nuevamente, esta vez entre los dos poderes, entre los dos poderosos bandos liberales, el alfarismo y el placismo, según Salvador Lara. La pregunta es, en base a la lectura, ¿cuál es la idea principal del texto? Podemos hablar de que la caída de Eloy Alfaro, de que se fue, los dos gobiernos, después que esta persona regresó y existe una lucha pujante. Entonces, hay varias cosas que están dentro de la lectura, ¿no? Y que se nos viene a la mente. Entonces, en ese punto, nosotros podemos establecer la relación, ¿qué cosa? Causa-efecto. Y lo que hemos venido trabajando. Entonces, nosotros venimos a este punto a ver cuáles van a ser las opciones. Me dice, opción A, la guerra civil la guerra civil reavivada entre alfarista y placista marcó un periodo de intensos enfrentamientos políticos y militares en Ecuador, con consecuencias significativas para la estabilidad y el desarrollo del país. Primero, es una afirmación.
lo que está arriba no, o sea, ya se suponía, pero no está no es una relación causa-efecto con lo que nos está diciendo, o sea, nos está describiendo todo. Y lo que está diciendo que la guerra civil se reaviva entre alfarista y placista, marcó un periodo de intensos enfrentamientos. No está dentro de lo que nos dice, no ha habido más enfrentamientos más que la situación de que cayó Alfaro, subieron estos dos, luego falleció uno, se fue abajo el gobierno, regresó y se recrudeció en ese momento, pero no habla de los periodos, entonces se descarta. La siguiente dice, claro, perdón, Carlos Freire Saldumbide y luego Emilio Estrada, ambos de bando placista, sucedieron a Alfaro como presidente, ya eso ya está, pero el fragmento es más largo. Entonces, ese fragmento tampoco no es convincente porque no solo se basa en lo que hicieron ellos dos o en la caída, sino que habla de la salida a Panamá, el ingreso de ellos, la caída de uno, el regreso, y solamente tiene un fragmento, entonces tampoco nos es coherente. A la siguiente, la C. Ante la muerte de Estrada, Alfaro regresa a Ecuador desde Panamá, donde su partidario, el general Pedro Montero, había tomado el control de Guayaquil, iniciando así una nueva guerra civil entre los poderosos bandos liberales, alfaristas y placistas. Hasta ahí tenemos casi un extracto de lo que nos está diciendo en la parte de arriba. Sería como el extracto de toda la situación. Y es una parte o es un fragmento de lo que nos está dando la lectura. Entonces, nos dice la idea principal, no nos pide el extracto. Y pasamos a la siguiente. La siguiente me dice que en agosto de 1911 un levantamiento obligó al presidente Alfaro a renunciar y exiliarse en Panamá, lo que desencadenó en una nueva fase de conflictos políticos en Ecuador. ¿Ok? Entonces nos dice que en 1911 el levantamiento obligó al presidente Alfaro a renunciar y exiliarse a Panamá, lo que desencadenó una nueva fase de conflictos políticos en Ecuador, la cual es un poco la más coherente. ¿Por qué? Porque nos está hablando de lo que pasó en 1911, del levantamiento, la salida y renuncia a exiliarse, en este caso de Alfaro, y que esto desencadenó una nueva. ¿Por qué? Porque al momento de que llegaron los dos gobiernos, luego cayó, luego este regresó y siguieron los bandos alfaristas y placistas, y esto dice, como dice acá, desencadenó en una nueva fase de conflictos políticos en Ecuador. Entonces, no es la primera porque nos está hablando de que se reavivó cuando ya estaba. Lo de Claro Freire Subenvide, lo de, perdón, Carlos Freire y Emilio Estrada, que suscitaron, es un fragmento de la lectura, como también lo es la C, pero ya en la D nos está dando la parte pertinente, que es la coherente, porque nos está resumiendo todo lo que está arriba y es lo que nos pide la idea principal, que en agosto de 1991 el levantamiento, que en este caso se dieron por estos dos, obligó al entonces presidente Alfaro a renunciar y exiliar. Lo que hizo que el otro señor que estaba trabajando con Alfaro, pues desencadenara una nueva fase de conflictos políticos hasta que Ecuador alcanzó lo que tenemos ahora, la soberanía. Entonces, una de la respuesta a esa pregunta es un poco más complicada, pero es de parte de análisis, repito, variable. Total, en este caso, ¿qué es lo que está pasando en 1911? ¿Qué es lo que pasó allí? Es lo que nos está diciendo. Mientras que en la que está abajo, no hay, perdón, en la A, en la B y en la C, no nos está resumiendo lo que pasó en el 2011, que es la idea central de lo que pasó allí. ¿Estamos? Pasamos a la siguiente, que también es un poco larga y es de una oración. Nos dice, completemos la oración. Recuerden lo del perro. El abuelo no se puede comer la comida del perro, pero el perro sí se puede comer la comida del abuelo. Entonces, así hay que establecer en este caso esta oración que tenemos aquí de frente. Nos dice, completen la siguiente oración con los conectores. Bueno, algo que ustedes van a trabajar cuando lleguen a la universidad, van a trabajar con full conectores lógicos para establecer las relaciones de los ensayos. En las unidades académicas también se trabaja mucho con los ensayos argumentativos y pues los conectores lógicos son los que permiten, en vez de repetir palabras coloquiales, ubicar palabras que nos permiten dar una redacción científica. Bueno, en este caso, vamos a la pregunta. Dice, el fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. Su origen se remonta, hay un espacio, ¿no? Su origen se remonta a la antigüedad. Se practican juegos similares en China, América precolombina. El fútbol moderno comenzó a tomar formas en Inglaterra durante el siglo XIX.
Ha evolucionado considerablemente desde entonces, reglas y estrategias se han adaptado para hacerlo más dinámico y emocionante, ¿ok? Entonces, aquí en esta parte es un poco más complicado porque cada uno de los conectores que está acá nos da una relación y se puede decir que mucho se aplica. Entonces, pero uno de los puntos para poder entender también son aquellas variables que nos dan la lectura. Por ejemplo, está una coma, el conector, dado que su origen se remonta a la antigüedad, punto aparte, por consiguiente, hay una palabra mayúscula, entonces todos vamos con mayúscula, dice, por consiguiente, su origen se remonta a la antigüedad. Punto. Perdón, por consiguiente, se practicaban juegos similares en China y América precolombina, pero el fútbol moderno comenzó a tomar con fuerza Inglaterra durante el siglo XIX. Al principio ha evolucionado. El al principio ha evolucionado, al principio no es coherente, ¿sí o no? Entonces descarto, prosigo, ¿no? Pero para llegar a un punto rápido, ¿cuál es la situación? Esta parte que está aquí, este espacio me da un plural, reglas, que sería la última. Si esta parte es plural, cuyo reglas, ¿qué reglas? Cuyas reglas. Entonces, el cuyas me permite dar una simplicidad a esta pregunta. Entonces, para tomarla rápidamente, uso la variable del plural, en este caso, que me permite pluralizar con la que está acá. Y esta sería la opción correcta. ¿Por qué? Si lo llevamos a la práctica y perdón, se me movió, disculpen. El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo, ya que es un conector lógico, ya que es como de continuación. Su origen se remonta a la antigüedad, ¿ok? Está lógico, ¿no? De hecho, se practicaban juegos similares en China y América. El de hecho de estar relacionando lo que dice, ¿sí o no? De China y América precolombina. Aunque el fútbol moderno comenzó a tomar forma en Inglaterra durante el siglo XIX. Posteriormente, posteriormente, ha evolucionado considerablemente desde entonces, cuyas, ahí viene, porque mire, el cuya, cuyo, que no tiene relación, cuyas reglas y estrategias se han adoptado para hacerlo de manera más dinámica y emocionante. Entonces, relacioné el plural, di la variable, la relacioné, comparé, establecí la regla, agoté las últimas instancias de todas las variables que pueden ser y me llevé. Toma un poco más de tiempo, pero con la práctica lo vamos a ir determinando. Finalmente, otra vez, otra relación de palabras que nos dice, ordene las palabras para formar una oración con orden lógico, como ya lo hemos hablado. ¿Con qué letra se comenzaría? ¿Con qué letra? Mire ahí, ¿con qué letra comenzaría la tercera palabra? Entonces, tengo que armarla toda esta relación. Dice, el que hay en toca unos fondos nervios del ojo, la luz. Entonces, podríamos decir que los ojos podrían ser parte, dice, los ojos tocan los fondos nervios de la luz. No suena lógico, ¿no? Pero si dice eh, la luz toca los fondos de los nervios que hay en el ojo, es una ¿cómo que se llama? De las respuestas más coherentes, porque dice que la luz toca, ¿sí? ¿Qué cosa toca? Los nervios que están en el fondo de los ojos. Entonces, ahí sí hay una lógica. Por ende, ¿cuál va a ser la tercera palabra? ¿Con qué empezaría? Empezaría con la T, que sería la C, porque la luz toca. Entonces, es lo que nos dice porque las otras no nos dan sentido. No puede decir el ojo, el ojo toca fondo. Entonces, como que no tiene lógica. O los, o, eh,
¿Qué nervios? Sonaría una pregunta. O el nervio del ojo toca la luz del fondo. Tampoco no tiene lógica. Entonces, la lógica en este caso, ordenándola rápidamente, sería la luz toca eh, unos nervios que hay en el fondo del ojo. Está la lógica. Entonces, la tercera pregunta, la tercera palabra sería toca y empieza con la T. Entonces, jóvenes, para finalizar, repito, relación de orden y causalidad. Las variables siempre van a estar presentes en cada una de las situaciones que nosotros tengamos por delante dentro de los planteamientos de las preguntas. Debemos establecer esa parte de lo que hemos observado, hemos comparado, hemos clasificado, analizado y sintetizado. La variable que me pregunta para establecer la relación causa-efecto. Eso me va a permitir establecer ese nexo y encontrar una solución rápida, descartando lo que no me sirve con dejando lo que sí me sirve. Luego, esto que me sirve lo sintetizo llevándolo a la pregunta y estableciendo esa relación, a veces minúscula en cada una de las palabras que he venido practicando y que me da la asertividad de encontrar esa respuesta que cada uno hemos encontrado. Practicar, practicar en cada sesión que nosotros tengamos por delante, vamos a venir practicando, vamos a seguir eh, haciendo un mayor análisis de las relaciones de las variables, repasando cada uno de los procesos lógicos desde la observación y siguiendo este proceso, ¿no? Entonces, jóvenes, espero que cada uno de ustedes haya tenido una sesión muy buena. Quiero quiero plantearles prácticas en la casa. Vamos a mandar unas tareas, vamos a hacer un formulario con los resultados y en las próximas clases trabajarlo para que empecemos con esas prácticas y luego ir subiendo el nivel de complejidad. Sin más, jóvenes, agradezco mucho su participación. Tengan una excelente tarde-noche y se cuidan.